y gracias por unirte a nosotros en este camino. Antes de ver este video, te invito a explorar otros contenidos en nuestro canal que podrían interesarte. Ahora, te presento una hermosa historia del Antiguo Testamento. Disfrútala, reflexiona sobre el mensaje de Dios y compártela con otros. Que la disfrutes. Bajo el ardiente sol del mediodía, miles de hebreos con túnicas de lino gastadas y sandalias de cuero avanzan fuera de Egipto. Moisés, un anciano de barba blanca y túnica marrón, camina al frente con un bastón de madera tallado. Aarón, su hermano, lo sigue de cerca, observando a la multitud. Abandonan siglos de esclavitud. Al atardecer, el desierto se cubre de tonos dorados. Moisés detiene a la multitud y alza su bastón. Una columna de nube aparece en el cielo como señal divina. Aarón murmura agradecimiento mientras los ancianos suspiran aliviados. Los egipcios reaccionan en el palacio de Tebas. El faraón, con expresión endurecida, ordena a su ejército de carros de guerra que persigan a los hebreos. En la noche, el sonido de cascos resuena. Los soldados revisan lanzas mientras un capitán grita órdenes. En el campamento hebreo, el pueblo descansa en el frío desierto. Moisés y Aarón conversan. Faraón no se rendirá, dice Aarón. Moisés observa la columna de fuego en la lejanía. Las estrellas titilan cuando un joven hebreo se acerca a una caravana. ¿Cuánto más caminaremos?, pregunta una anciana. Hasta que Dios nos diga, responde. En la oscuridad, un espía egipcio los observa. Al amanecer, Moisés proclama, nos movemos. Un explorador hebreo corre, los egipcios vienen. Moisés cierra los ojos, aferrando su bastón. El desierto vibra bajo los carros de guerra egipcios. Traerlos o destruirlos, responde el comandante. El pánico se extiende entre los hebreos. Moisés observa desde una roca mientras los egipcios se acercan. El Señor nos guiará, dice con voz firme. La brisa marina le acaricia el rostro. El caos se apodera del campamento. Nos trajo aquí para morir, grita un hebreo. Josué, con armadura de cuero, proclama la voluntad de Dios. Desde su carro real, el faraón sonríe. Están atrapados. Moisés alza su bastón. No temáis, proclama. Una ráfaga de viento agita el mar. Una columna de fuego bloquea a los egipcios. Un rugido ensordecedor divide las aguas del Mar Rojo. Josué grita, vamos, cruzad. Moisés sigue con el bastón en alto, iluminado por la fe. Los hebreos avanzan cautelosos sobre el suelo seco. Moisés lidera. Desde la orilla, el faraón ordena avanzar. Un joven hebreo tropieza, Aarón lo ayuda. Josué vigila. Las primeras líneas egipcias entran al paso. Moisés mira al cielo. Un trueno resuena, pero continúan. Desde la otra orilla, los hebreos llegan con temor. Moisés y Aarón son los últimos en cruzar. El viento cambia. Moisés alza el bastón. El mar comienza a agitarse. Las aguas ceden. El pánico cunde entre los egipcios. El faraón observa cómo su ejército es consumido por el mar. En la otra orilla, el pueblo hebreo estalla en júbilo. El amanecer tiñe el horizonte. Moisés proclama la liberación. María alza un pandero y canta. Los hebreos celebran la victoria. Josué advierte, el camino aún es largo. Moisés confía en que Dios proveerá. El sol se alza, y los hebreos se organizan. 3 días han pasado, el agua escasea. La fe se pone a prueba. Llegan a un oasis, pero el agua es amarga. Moisés ora. La superficie se torna cristalina, es dulce. Los hebreos beben con alegría. Moisés permanece en silencio, la fe será probada muchas veces más. El amanecer trae nuevos desafíos. El desierto se extiende. Josué asegura a los débiles en el centro. Moisés escucha al pueblo reclamar por comida. En Egipto teníamos abundancia, dice un hombre. Esa noche, un viento sopla. Moisés ora bajo el cielo estrellado. Gracias, Señor. El maná ha descendido.
La columna de nubes se alzaba majestuosa sobre el desierto, guiando al pueblo hacia un destino desconocido pero prometedor. Los hebreos avanzaban con la esperanza puesta en cada paso, sus pies desnudecidos por la arena caliente del desierto de Sinaí. Moisés, a la vanguardia, levantaba su bastón hacia el horizonte como símbolo de fe y liderazgo. Detrás de él, Aarón junto a los ancianos del pueblo, cuidaban que el orden se mantuviera en el campamento. Habían sido testigos de milagros antes inimaginables, la apertura del Mar Rojo, el maná que caía del cielo a diario y el agua que brotó de la roca cuando estaban al borde de la desesperación. Pero ahora, frente a ellos, se erguía el último desafío, la montaña misteriosa, envuelta en nubes espesas que ocultaban su cumbre. El monte Sinaí no era un simple accidente geográfico, era el lugar elegido por Dios para entrar en comunión con su pueblo. Moisés lo sabía en lo más profundo de su ser, su destino estaba entrelazado con aquellos riscos escarpados. A medida que la multitud se asentaba a los pies de la montaña, Moisés se preparaba para subir y recibir la ley que guiaría a los hebreos. La primera noche, mientras el pueblo descansaba, Moisés escaló la montaña en mitad de la oscuridad. La roca parecía susurrar los antiguos secretos del mundo a quien tuviera el valor de escuchar. Con cada paso que daba, Moisés sentía la presencia de una fuerza superior que lo empujaba, una voz que resonaba en su interior con amor y justicia. El cielo, cubierto por nubes relampagueantes, se iluminaba cada tanto. El tercer día de espera, Dios descendió como había prometido. Las nubes que envolvían el Sinaí vibraron con un resplandor dorado y rayos zigzagueantes iluminaban el campamento. Los hebreos, presa del temor y la reverencia, salieron de sus tiendas. Moisés avanzó hacia la montaña, su rostro iluminado por el fuego celestial. La voz divina tronó con poder y Moisés recibió los 10 mandamientos. Cada palabra grabada en las piedras resonó en su alma. Eran leyes sagradas y atemporales, ideales de moral que el pueblo debía seguir para vivir bajo la bendición de Dios. Sin embargo, mientras Moisés estaba en el Sinaí, abajo en el campamento la fe comenzaba a titubear. Llenos de incertidumbre y rendidos ante la presión de la espera, algunos cuestionaron la ausencia prolongada de Moisés. ¿Había perdido el camino? ¿Había dejado de importar para su Dios? La duda se anidaba en los corazones y con ella, la insidia de fabricar aquello que ansiaban ver. Bajo las protestas del pueblo, Aarón accedió a construir un ídolo que pudieran adorar. El oro de las joyas se transformó en la figura de un becerro, un dios falso que fue recibido con el ruido ensordecedor del júbilo. Cuando Moisés descendió, su mirada irradiaba furia y decepción. Las tablas de la ley, sacadas de la montaña, eran ahora testigos del pecado del pueblo. Con un estruendo de cólera, Moisés las dejó caer y romperse en pedazos. La prueba de la fe había llegado y solo aquellos capaces de reconocer el verdadero compromiso sobre el oro y la idolatría sobrevivirían el juicio divino. Bajo el cielo encendido sobre Sinaí, el pueblo volvió sus corazones hacia Dios, reconociendo la verdad en la voz que los había liberado de la esclavitud, la verdadera fuerza detrás de su éxodo. Así, comenzaba un nuevo capítulo en la historia que estaba aún por escribirse en las arenas del tiempo, una historia que no solo cambiaría el curso de los hebreos, sino también de toda la humanidad. Moisés descendió del monte Sinaí con las pesadas tablas de la ley en sus manos. Su rostro, iluminado con una luz sobrenatural, reflejaba al mismo tiempo una expresión grave y sombría. Conforme se acercaba al campamento, sus oídos captaron cánticos y risas que le hicieron acelerar el paso. Al llegar a la cima de la última colina, sus ojos se encontraron con una escena que despertó su furia. El pueblo danzaba alrededor del becerro de oro en un frenesí de celebración. Aarón, parado al lado del ídolo, observaba la escena con preocupación. Con un rugido de ira, Moisés levantó las tablas sobre su cabeza. Su túnica marrón ondeaba violentamente y su voz tronó sobre la algarabía: pueblo necio y rebelde. ¿Así pagáis la libertad que Dios os ha dado? Con toda su fuerza, lanzó las tablas contra el suelo, haciéndolas añicos entre tremores que resonaron como un trueno. El estruendo puso fin a la música y las risas, y los hebreos retrocedieron con miedo, dejando al becerro de oro brillar bajo el sol. Aarón, con el rostro pálido, dio un paso al frente. Hermano, el pueblo estaba desesperado. No sabíamos si volverías, justificó débilmente. Moisés lo miró con severidad. ¿Y esta es tu respuesta? ¿Convertir la gloria del Señor en un ídolo sin vida? Con decisión, Moisés avanzó hacia el becerro de oro, su respiración agitándose de furia.
Este Dios que habéis hecho, dijo con voz cortante, no os salvará. Y tomó su bastón, golpeando la estatua hasta agrietarla, ordenando de inmediato que fuera fundida en el fuego. El becerro de oro quedó reducido a un líquido brillante en la hoguera. Los hebreos contemplaban con miedo y vergüenza mientras Moisés recogía las cenizas del oro y las arrojaba al agua. Con voz autoritaria ordenó, bebed de estas aguas. Uno a uno, tragaban la amarga mezcla, con rostros que reflejaban la amargura de su pecado. Un silencio aplastante reinaba en el campamento, habían desafiado al Dios viviente y ahora enfrentaban las consecuencias. Moisés dio un paso adelante y clamó con voz tronante, todo aquel que esté con el Señor, venga a mí. Los levitas, vestidos con túnicas blancas, avanzaron determinadamente con la fe reflejada en sus ojos. Moisés proclamó con gravedad, así dice el Señor, cada uno tome su espada y ejecute juicio. Un silencio mortal cayó sobre el campamento, haciendo temblar a los culpables ante el día del juicio. El sol se ocultó tras las colinas mientras los levitas cumplían con su deber. Aquellos que habían liderado la rebelión cayeron bajo sus espadas. Gritos de dolor y lamentos llenaron el aire, aunque el pueblo comprendía que era justicia. Moisés, con una mirada endurecida, observó, hoy habéis sido probados, y solo los fieles permanecerán. Así, la sangre se mezcló con la arena y el pueblo de Dios fue purificado, aunque a un precio doloroso. La noche cayó, sumiendo el campamento en un luto silencioso. Con el rostro cansado, Moisés se apartó e ingresó en una roca para hablar con Dios. Miró al cielo estrellado y susurró, Señor, este pueblo ha pecado gravemente. Perdónalos, o bórrame a mí de tu libro. Un viento frío sopló alrededor. La voz divina respondió con solemnidad, castigaré a quienes pecaron, pero mi ángel irá delante de vosotros. Moisés cerró los ojos y respiró hondo, la travesía aún no había terminado. En las faldas del imponente monte Hor, el campamento hebreo hace una pausa. Moisés, sosteniendo su báculo con un pesar que entrelaza tristeza y resolución, dirige su mirada a la montaña. A su lado, su hermano Aarón, compañero de incontables jornadas, camina a su ritmo cauteloso. Moisés, con una mezcla de amor y tristeza, posa su mano sobre el hombro del hermano y musita, ha llegado el momento. Aarón responde con un asentimiento, sus ojos reflejando paz interior. Con pasos firmes pero pausados, Aarón se aventura en el ascenso del monte Hor acompañado por su hijo Eleazar. Al alcanzar la cumbre, Moisés, con el corazón dolido pero comprensivo, despoja a Aarón de sus vestimentas sacerdotales, entregándoselas a Eleazar. Sus almas se encuentran en un último momento de conexión cuando Aarón, liberado ya de su rol terrenal, sonríe dulcemente. El Señor ha sido fiel, pronuncia con su último suspiro, recostándose suavemente sobre la fría piedra mientras Moisés lo sostiene. El sumo sacerdote de Israel deja este mundo. Cuando Moisés y Eleazar regresan al campamento sin Aarón, una ola de dolor se esparce entre el pueblo. Hombres y mujeres se arrodillan, cubriendo sus rostros en un llanto colectivo, rindiendo tributo durante 30 días al hombre que les guió espiritualmente durante tantos años. Entre ellos, Eleazar, ahora portador de la responsabilidad sacerdotal, se prepara para perpetuar el legado de su padre. Desde lo alto de su fortaleza en las colinas, Rey Arad pronuncia a sus soldados, no les permitiremos avanzar. Su maquinaria de guerra se pone en marcha, llevándolos una vez más al conflicto. Josué, con el ceño fruncido y la espada atada al cinto, se aproxima rápidamente a Moisés. Nos han atacado, han capturado a algunos de los nuestros. Moisés, solemne pero preparado, se levanta con determinación y clama, lucharemos, pero la victoria vendrá de Dios. Alzando su báculo al cielo, ora intensamente. Los hebreos, fortalecidos por las penurias del desierto, preparan sus armas. El campo de batalla se llena de gritos y el incesante choque de espadas. Josué lidera con valentía, su espada cortando el aire con precisión letal. La furia hebrea se intensifica bajo la confianza de la protección divina. Desde una colina cercana, Moisés, alzando sus manos al cielo, dirige oraciones. Observando su dificultad, Eleazar y Josué acuden a su lado. Colocan una gran piedra para que Moisés se siente, y sosteniendo sus brazos, se aseguran de que las bendiciones continúen fluyendo por el campo de batalla.
El esfuerzo colectivo resulta victorioso al final del día, el ejército cananeo ha sucumbido. Los hebreos celebran cantando himnos y con alabanzas, aunque Moisés siente el inexorable paso del tiempo, sabedor de que su misión está por concluir pronto. Una vez más la columna de nube despliega su avance, guiando al pueblo hacia el este del Jordán. Moisés, desde una colina elevada, contempla con emociones encontradas las fértiles tierras de Canaán en la distancia. La tierra prometida se vislumbra hermosa, mas al mismo tiempo la ausencia de Aarón pesa en su corazón. Junto a él, Josué, con un rostro marcado por la determinación, contempla el futuro. Al fin asentados para acampar en las llanuras de Moab, Moisés convoca a los ancianos y líderes de cada tribu, mirándolos con profunda sabiduría y nostalgia. Escuchad, oh Israel, declara con firmeza. El Señor os entrega esta tierra, pero debéis permanecer fieles a su pacto. Su advertencia resuena entre los líderes, que inclinan sus cabezas en reverencia, reconociendo la importancia de sus palabras. Moisés se interna en el tabernáculo, el santuario sagrado donde la presencia divina ilumina su fatigado rostro. Arrodillado, con su báculo atravesando su regazo, ora. Señor, el pueblo necesita un líder después de mí. Y una voz poderosa repite el nombre de Josué, hijo de Nun, para guiarlos hacia el destino prometido. Asintiendo con una serena aceptación, Moisés comprende que el futuro está determinado. En el centro del campamento, el solitario líder coloca una mano sobre la cabeza de Josué. Sé fuerte y valiente, proclama con su enérgica voz. Así como Dios ha estado conmigo, también estará contigo. Josué, vestido con una túnica resplandeciente y armado, asiente con una determinación renovada, mientras el pueblo observa en solemne silencio. El manto del liderazgo se ha transferido formalmente. Por última vez, Moisés levanta su báculo sobre el pueblo y con un tono de advertencia, les encomienda, el Señor es vuestro Dios. Obedeced sus mandamientos y seréis bendecidos en esta tierra. Aunque sus palabras son firmes, de su voz se desprende una tristeza latente. Sabe que el destino de Israel está entrelazado con las decisiones que tomarán. Las generaciones futuras recordarán este día marcado por la última bendición de Moisés. Cuando la noche tiñe el cielo, Moisés se retira del campamento silenciosamente. Con una túnica mecida por el viento del desierto, asciende al monte Nebo. Desde sus alturas, contempla la tierra prometida, desplegada como una vasta alfombra de verdes y dorados. Sus cansados pero pacíficos ojos ven la misión cumplida. Susurrando una última oración, cierra sus ojos y se entrega al eterno descanso. Mientras el amanecer despierta al pueblo, Josué se erige como su nuevo líder. Con un profundo sentido de propósito, declara alegremente, nos preparamos para cruzar. Aun en duelo por Moisés, el pueblo se reagrupa bajo sus estandartes tribales, listos para el cruce final. Moisés ha dejado este mundo, pero la promesa viva permanece mientras la travesía hacia el cumplimiento está por comenzar. Jericó y más allá, guiados por Dios y el liderazgo fortalecido de Josué, es el siguiente paso en su camino hacia la creación de una nación firmemente basada en la fe. Agradecemos sinceramente tu interés en este contenido, cuyo propósito es ofrecer una comprensión clara y práctica de la historia sagrada. Confiamos en que esta información ayude a orientar tu vida y a profundizar tu entendimiento sobre la existencia y el amor de Dios. Si has encontrado valor en este material, te hacemos una cordial invitación a suscribirte para recibir actualizaciones sobre los nuevos videos que estamos preparando.